No voy a hablar de choque séptico en forma de una clase. Quiero comentarles aquí algunas novedades entre 2016 y 2017 que han aparecido en el campo de la medicina crítica pediátrica para el reconocimiento y tratamiento rápido del choque séptico. La primera conferencia de choque séptico en el humano utilizó al dios Shiva de la mitología hindú para referirse al poder destructor del shock séptico. Dice un texto hindú que es el Bhagavad Gita, cuando crea y destruye el mundo, Shiva dice: si el fulgor de 1000 soles fuera a reventar de una vez en el cielo, sería como el esplendor de los poderosos. Shiva dice: me he convertido en la muerte, en el destructor de los mundos, que fue la misma frase que dijo Robert Oppenheimer cuando se enteró de que su invento, la bomba atómica, había sido lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Sus palabras fueron: me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Y el choque séptico eso es, un destructor. Ok, la sepsis es la causa principal de muerte por infección, especialmente si no se reconoce y se trata con oportunidad. Su reconocimiento requiere una atención urgente. La sepsis es un síndrome conformado por factores patógenos, factores del huésped, por ejemplo, sexo, raza y otros factores genéticos determinantes, la edad, la comorbilidad, el medio ambiente, y estos en conjunto evolucionan junto con las defensas del huésped y el tiempo. ¿Qué diferencia la sepsis de un proceso infeccioso? Pues la respuesta del huésped. Todos nos infectamos a diario y no desarrollamos respuestas agresivas o choque séptico porque nuestro sistema inmunológico las coapta. El paciente con choque séptico, desde el punto de vista genético, sabemos ahora que tiene mutaciones genéticas que no le permiten coaptar rápidamente esa infección, y la misma respuesta del huésped en interacción con los factores infecciosos hace que se desarrolle finalmente choque séptico por una respuesta metabólica e inmunológica disregulada y se presenta falla orgánica múltiple. Esto es muy importante. La campaña para sobrevivir a la sepsis, que es el organismo mundial que rige todo esto, en el 2016 ha lanzado las actualizaciones más recientes que se conocen como Conferencia 3 de Sepsis y Definiciones. Ya cambiamos las definiciones. Sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped a la infección mal regulada. ¿Qué es choque séptico? Pues es un subgrupo de la sepsis que, aparte de tenerlo de acá arriba, tiene disfunción circulatoria, celular y metabólica, y que se asocia con un riesgo más alto de mortalidad. Y a Dios gracias, desapareció esa palabrita que se llamaba sepsis severa. La sepsis severa ya no debe existir. ¿Tiene sepsis o tiene choque séptico? En las antiguas definiciones, la sepsis severa era prácticamente un choque séptico, quizás con un grado de severidad menor, pero lo único que hacía es confundir. Entonces ahora hablamos de sepsis, de choque séptico, y la palabra de sepsis severa, a Dios gracias, desapareció. ¿Cuál es la novedad? La novedad específicamente a nivel pediátrico es que ahora debemos enfrentar la sepsis con un sistema que se llama el sistema de paquetes. Se han desarrollado por los expertos una serie de paqueterías para el reconocimiento, tratamiento y estabilización del choque séptico. Así se ha desarrollado un paquete de reconocimiento, un paquete de reanimación, un paquete de estabilización y un paquete de evaluación del rendimiento del trabajo que tuvimos con ese paciente. El primer paquete tiene que ver con el reconocimiento temprano, con el diagnóstico. Ok, se sugiere ahora que cada hospital o cada centro desarrolle una herramienta de activación. Estos elementos de la herramienta de activación van a permitir, a través de los signos vitales, el examen físico, detectar poblaciones de riesgo y empezar el diagnóstico y el tratamiento tempranamente. Es una evaluación clínica rápida que no debe llevar arriba de 15 minutos para cualquier paciente identificado por alguna de estas herramientas. La activación del paquete de reanimación de la sepsis permite que todos los pacientes hayan iniciado un tratamiento en el lapso de 15 minutos. Se recomienda, por ende, que cada institución desarrolle un paquete o que se adhiera a alguno de los paquetes que ya existen. Este es el paquete que propone la campaña de la guía para reconocer a la sepsis. Es un paquete algo complejo, pero vean, tiene un inciso inicial que dice: el paciente ingresó al servicio de urgencias 4 horas después de datos de infección y anomalías de la temperatura. No,
Si tiene más de 4 horas, quiere decir que no está inestable. Entonces, pues habría que hacer el triage de shock como convencionalmente se hace en los servicios de urgencias. Pero si tiene menos de 4 horas, entonces continúa el proceso de evaluación. El proceso de evaluación se hace a través de esta herramienta, ¿sí? Que consiste en evaluar las siguientes cosas, ¿sí? Obtenga la tensión arterial, la temperatura, explore físicamente, valore el estado neurológico, piel, pulsos, llenado capilar y la presión arterial, ¿sí? ¿Está el paciente en riesgo de acuerdo a estos datos? Tenemos que evaluar la temperatura y aquí está lo normal para la edad de todos los signos vitales. ¿Cuál es su presión arterial? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? ¿Cuál es su frecuencia respiratoria? ¿Tiene anomalías del llenado capilar? ¿Tiene anomalías del estado de alerta? ¿Tiene anomalías entre el pulso central y periférico? ¿Y cómo está la piel? Si alguna de estas anomalías se cumple, es evidente que el paciente debe ser ingresado a la unidad de choque, utilizar herramientas precisas de diagnóstico, acceso vascular, oxígeno, iniciar con líquidos, etcétera. Entonces, estas herramientas nos permiten ahora reconocer rápidamente. Los adultos van incluso más allá. Los adultos dicen, no tan complicado, más simple. Ellos desarrollaron una herramienta que se llama el QuickSOFA. El QuickSOFA son 3 datos. Frecuencia respiratoria en adultos de más de 22, alteración del estado neurológico y presión arterial sistólica en adultos con infección igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Cada una vale un punto. Entonces, ellos desarrollaron este esquema que dice, ok, si tu QuickSOFA es de más de 2 puntos, sí, valora la evidencia de disfunción orgánica. Tu SOFA sigue siendo de más de 2 puntos, tiene sepsis e inicia el tratamiento con líquidos, vasopresores, monitorea el lactato y trátalo como tal. En caso de que no se cumpla ninguno de estos, valorará con más lentitud al paciente o con otras herramientas de diagnóstico. Como ven, estamos tratando de desarrollar herramientas muy simples para detectar rápidamente a los pacientes. Ok, entonces la herramienta nos dijo que sí. Entonces la tríada de infección, fiebre, taquicardia y vasodilatación es común en niños con infecciones benignas. Cuando sospechamos choque séptico, cuando esta tríada se asocia a cambios en el estado neurológico, llenado capilar retrasado o retardado, somnolencia, confusión, pobre interacción con los padres, letargia o inconsciencia. Idealmente, el choque séptico debe ser diagnosticado y tratado en base a signos clínicos. No tenemos que esperar exámenes de laboratorio para hacerlo. La infección sospechada, manifestada por fiebre o hipotermia, signos clínicos de perfusión tisular inadecuada, disminución del estado de alerta, llenado capilar de más de 2 segundos, pulsos disminuidos en las extremidades periféricas y piel moteada, choque frío, vasoconstricción, o bien llenado capilar inmediato, pulsos periféricos altones, choque caliente y vasodilatación, y presión de pulso amplia con disminución de la producción de orina a menos de 1 mililitro por kilo por hora. Recuerden que la presión arterial no es necesaria para hacer el diagnóstico. La presión arterial sirve solamente para catalogar al shock como tardío o hipotensivo. Cualquier paciente con estos datos tiene shock. Si su tensión arterial está normal, diríamos que es un choque temprano o compensado. La hipotensión no es necesaria, pero cuando se presenta, confirma, por supuesto, el diagnóstico. Ok, entonces el paquete de reconocimiento ya nos dijo quién tiene sepsis y a quién debo diagnosticar. Entonces, el paquete de reanimación de la primera hora debe contener los siguientes elementos: acceso intraóseo o endovenoso en los primeros 5 minutos del diagnóstico, reanimación hídrica dentro de los primeros 30 minutos, iniciar antibióticos de espectro amplio 1 hora después del diagnóstico, cultivos de sangre sin retrasar la administración de antibióticos y el uso temprano de inotrópicos para mejorar la función cardíaca. No tenemos que esperar 1 hora, como antes se nos decía, para iniciar apoyo inotrópico. El paciente que no está respondiendo a los líquidos a cargas de 20 cada 20 minutos es un paciente que debe y puede recibir inotrópicos incluso antes de la hora para completar los 60 minutos que antes se nos pedían. Ok, entonces el algoritmo dice: reconozca el shock, inicie oxígeno, obtenga acceso intravenoso o intraóseo de acuerdo a las normas del PALS. Ahora, la reanimación es 20 mililitros por kilo de peso de solución salina isotónica, revalore hasta poner 60 mililitros por kilo de peso en 1 hora o mejoría de la perfusión. Pare
si hay estertores o hepatomegalia o algún otro dato que sugiera disfunción miocárdica. O sea, aquello que nos decían, échele agua hasta que haya hepatomegalia o estertores alveolares, ya no es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar al paciente con cada carga y evaluar la necesidad de más líquidos y no dejarlo llegar necesariamente al extremo de estertores alveolares o hepatomegalia. Corrija calcio, glucosa e inicia antibióticos. Ok. ¿Qué monitorización debemos hacer en la sala de urgencias? Lo mínimo que se nos pide es esto: oximetría de pulso, electrocardiograma continuo, presión arterial y presión de pulso, temperatura, gasto urinario y determinaciones de glucosa y calcio iónico. Ok. La primera hora va dirigida a los ABCs, que es lo más importante. Los ABCs forman parte del paquete inicial de reanimación o de resucitación, como dicen los americanos. A mí no me gusta usar la palabra resucitación porque solo Cristo y Lázaro resucitaron. Realmente no resucitamos a los pacientes, lo que hacemos es reanimarlos, ¿no? Ok, entonces, mantener y restaurar la vía aérea, oxigenar y ventilar de acuerdo a las necesidades del paciente. Mantener y restaurar la circulación, definida como perfusión normal y presión arterial normal. Mantener los umbrales normales de frecuencia cardíaca para la edad. Y lo que yo haga debe obtener las siguientes metas: llenado capilar de menos de 2 segundos, pulsos periféricos y centrales sin diferencia, extremidades calientitas, producción de orina de 1 mililitro mínimo por kilo por hora, normalizar su estado mental y que la presión arterial para la edad sea adecuada. Recuerden que la presión arterial en un paciente con shock por métodos no invasivos es poco fiable. Todos los pacientes idealmente con diagnóstico de shock séptico deberían tener un monitoreo invasivo, sobre todo si hay alteración de los pulsos periféricos. Y finalmente, normalizar las concentraciones de calcio iónico y glucosa. Ok, vía aérea. La vía aérea, si el paciente necesita ser intubado, hay que hacerlo. Muchos niños, sobre todo los lactantes con choque séptico que no responden a la primera carga de volumen, requieren asegurar la vía aérea, la intubación. Las indicaciones absolutas son las que están viendo aquí: monitoreo hemodinámico invasivo, soporte a la ventilación mecánica, compensación de la acidosis metabólica, presencia de falla respiratoria, alteración del estado mental con incapacidad de mantener los reflejos protectores de la vía aérea y por supuesto que la inminencia de paro cardiorrespiratorio. Pero pues esto es lo que no debe suceder, no debemos dejar llegar al paciente al paro cardiorrespiratorio para intubarlo. La ideal es localizarlo antes de que llegue allá. Ok. Idealmente, la intubación debe hacerse después de por lo menos de la primera carga de volumen, porque el paciente está muy hipotenso y mal perfundido, y la secuencia de intubación rápida que se lleve a cabo en esos niños puede precipitar incluso el paro. La secuencia de intubación rápida en estos niños requiere como premedicación atropina, analgésicos como la ketamina, que elevan la presión arterial y no pierden los reflejos protectores de la vía aérea, y relajantes musculares de corta duración como el roncuronio. Ok, en la circulación, obtener acceso vascular lo más rápido posible, ya sea por visualización directa de la vena, por palpación. Actualmente saben ustedes que hay dispositivos infrarrojos que pueden ayudarnos a canalizar los vasos. Lo que no debe suceder es sesiones de acupuntura, ¿sí? Si después de 2 intentos o 90 segundos no han podido canalizar por vía periférica a un niño, la siguiente decisión debe ser un intraóseo, sin pensarlo. Ok, la reanimación hídrica debe iniciarse a menos que exista contraindicación para la misma, como sería hepatomegalia, estertores alveolares o datos de falla cardíaca. En pacientes con choque refractario a líquidos, pensar en que la vía venosa periférica o la vía intraósea pueden ser vías adecuadas para empezar a administrar inotrópicos, dopamina, epinefrina, diluidos por vía periférica mientras se consigue un catéter venoso central. Y por supuesto que si se puede obtener un acceso venoso central, pues es lo deseable. Líquidos. Ok, el PALS en su recomendación 2012 decía: échele agua hasta que existan estertores alveolares o hepatomegalia. Ya dijimos que eso no, esa determinación debe cambiar. Ahora decimos 20 mililitros por kilo, revalore después de cada carga hasta 60. O mejoró clínicamente o no mejoró. Y por supuesto que parar en cualquier momento si hay hepatomegalia o estertores alveolares. Iniciar corrección de glucosa y calcio iónico y iniciar antibióticos, como dijimos, en el lapso de 1 hora.
Las revaloraciones de las cargas deben incluir ahora algunos parámetros hemodinámicos más confiables, como podría ser las variaciones de la presión de pulso, las variaciones del volumen latido o la prueba de elevación pasiva de las piernas. Recuerden que el exceso de líquidos en choque séptico es malo. Los niños que ganan más de 10% del peso corporal después de la reanimación inicial tienen mayores complicaciones pulmonares y renales y van a requerir ventilación mecánica y terapias de sustitución renal. Entonces, aquello de que más vale que esté hinchado como sapo, pues no, ya no puede ser cierto, ¿sí? Ok, nuestro conocimiento de los líquidos se basa en los estudios del doctor Joseph Carcillo. Carcillo, hace muchos años, en el 90, hizo estudios donde comparaba varias alicuotas de líquidos para reanimación, menos de 20, 20, 40 y más de 40. Como ven, la sobrevida más importante es en el grupo que recibió más de 40 mililitros por kilo de peso. Incluso la suma del grupo 1 y 2 no fue superior a cuando el paciente recibió más de 40 mililitros por kilo de peso en la reanimación, con diferencias estadísticamente significativas. Ok, también demostró pues, que no hay que tenerle miedo a los líquidos dentro de los límites fisiológicos. Los niños que recibieron más líquidos son los que menos disfunción pulmonar tuvieron, a diferencia de los que recibieron menos de 20 o entre 20 y 40, con diferencias estadísticamente significativas. Y la presencia de hipovolemia 6 horas después del manejo del choque demostró que era prácticamente nula en los niños que habían recibido más de 40 mililitros por kilo de peso en hora, a diferencia de los que habían recibido menos de 20 o entre 20 y 40. Ok, con diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué líquidos? Cristaloides. Yo siempre les digo que discutir de religión, de política, de parto pélvico y de coloides y cristaloides es mejor no hacerlo porque nadie se pone de acuerdo. Los estudios, este es el estudio más poderoso que se haya hecho, es el estudio SAFE. El estudio SAFE viene de las siglas Saline, Albumin, Fluid Evaluation, y vean, no hay ninguna diferencia entre el albumin y la solución salina en mortalidad a 28 días cuando se eligieron uno u otro líquidos. La diferencia es que la solución salina cuesta cualquier cosa y la albúmina cuesta muy cara, no está disponible en todos lados, y si no hay diferencia en la mortalidad, pues ¿para qué utilizar albúmina? Ok, bueno, pero hay gente terca que dice, bueno, es que hay que tratar a los pacientes por subgrupos. Bueno, el estudio SAFE le dio gusto a esas gentes. Y vean, en pacientes con trauma les va mejor cuando reciben cristaloides que coloides. En pacientes con sepsis, pues ni fu ni fa, casi en el centro. Y en los pacientes con daño pulmonar agudo, es un volado, exactamente en el centro. Entonces, sigue siendo cierto aquello que de inicio deben preferir cristaloides. Ok, la ciencia ha avanzado. Estudios llevados a cabo desde la década de los 90 demostraron que, fíjense, en 1985, cuando la reanimación era muy pobre, había 58% de mortalidad. En el trabajo de Gary Ceneviva, con la reanimación agresiva de líquidos, 60 mililitros por kilo de peso en una hora, él pudo disminuir sensiblemente la mortalidad de 58 a 18% solamente por variar la cantidad de líquidos. Entonces, finalmente, en la primera hora lo que queremos es poner como máximo 60 mililitros por kilo de peso por la hora. Las metas ya las revisamos, son las que están aquí. ¿Qué pasa con los pacientes que no responden a los 60 mililitros por kilo de peso en una hora? Tienen que pensar que tienen un componente que no es meramente anomalías de la distribución del volumen sanguíneo, que pueden tener disfunción miocárdica y que por lo tanto van a requerir otro tipo de tratamientos u otro tipo de monitoreo, y que esos pacientes van a requerir, entre otras cosas, inotrópicos, vasodilatadores, vasoconstrictores, etc. Ok, la glucosa. Mucho se ha dicho, lo que sabemos por los estudios que hay. Recuerden que ahora hacemos medicina basada en evidencias y no en eminencias, y no es lo que yo diga, es lo que los estudios han dicho. Los estudios dicen que tanto hipoglucemia como hiperglicemia varían en la sepsis y se asocian los dos extremos a pobres pronósticos. La hipoglicemia debe ser tratada drástica y rápidamente. La hiperglicemia en niños no diabéticos también se ha asociado a pobres pronósticos neurológicos. ¿Qué dicen los estudios? Que debemos de mantener la glucosa entre 90 y 180 miligramos por decilitro. Los de menos
glucosa requieren tratamiento de la hipoglicemia y los cuya glucosa está por arriba de 180 habrá que valorar la posibilidad de usar insulina. Nada más recuerden que si van a usar insulina tienen que estar monitorizados esos pacientes de manera cercana y muy importante, porque si se van al otro lado, a la hipoglicemia, bueno, pues estaremos haciendo poco por contribuir a su desarrollo neurológico. Ok, fíjense, este estudio es un estudio fantástico, es un estudio de Joseph Carcillo. Él demostró que la tasa de mortalidad se eleva drásticamente con las alteraciones de la exploración física. Vean, cuando el niño está bien, que su frecuencia cardíaca, respiratoria y su tensión arterial y su temperatura son normales, la mortalidad es solo del 1%. Cuando se agrega patrón taquicardia, bradicardia, la mortalidad se eleva a 5%. Cuando hay hipotensión con llenado capilar de menos de 3 segundos, la mortalidad es de 7%. Cuando hay normotermia con llenado capilar de más de 3 segundos, estamos hablando de 12 o 13%, pero la peor combinación es hipotensión con llenado capilar de más de 3 segundos, 35% de mortalidad. Entonces, sí sirven los datos clínicos. Las anomalías hemodinámicas utilizando las guías de PALS, fíjense, reducen 40% la mortalidad sin importar el estado de la anomalía al momento de diagnóstico. Entonces, ya de entrada aquí están viendo que tomar el PALS y saber manejar a los niños de acuerdo a los algoritmos del PALS, pues ofrece muchas ventajas y mayores posibilidades de éxito. Ok, bien, el paquete de estabilización más allá de la primera hora, ¿qué debe contener? Debe contener un monitoreo multimodal, ¿en dónde? De preferencia en la unidad de cuidado intensivo, para guiar la terapéutica con líquidos, hormonas o agentes cardiovasculares para poder mejorar la tensión arterial, la presión de pulso, medir la saturación venosa de oxígeno y medir el gasto cardíaco para llevarlo a estos límites, ¿sí? Recuerden que hay que darle antibióticos apropiados porque ya cumplimos la hora. Entonces habría que elegir un antibiótico y controlar la fuente. El control de la fuente implica buscar clínicamente dónde está el proceso infeccioso, ¿sí? En el pulmón, en los riñones, en el intestino, etcétera. Ok. La campaña para sobrevivir a la sepsis dice que se recomienda que se identifique y incluya el diagnóstico anatómico específico de infección para controlar la fuente emergente lo más rápido posible en los pacientes con sepsis o choque séptico. Cualquier intervención del control de la fuente debe implementarse tan pronto como sea médica y logísticamente posible después del diagnóstico, y me refiero incluso a procedimientos quirúrgicos. ¿Ok? Se deben tomar cultivos de rutina apropiados, incluyendo sangre, antes de iniciar la terapia antimicrobiana en pacientes con sospecha de sepsis o choque séptico, si esto no produce un retraso del inicio de los antibióticos. Mínimo se requieren 2 hemocultivos, uno para aeróbicos y otro para anaerobios. Ok. Se recomienda que la administración de antibióticos sea IV y que se inicie, por lo tanto, tan pronto como se haya reconocido y en el lapso de 1 hora del diagnóstico de choque séptico. Se recomienda terapia empírica de amplio espectro con 1 o más antibióticos para cubrir los patógenos posibles de acuerdo a la situación clínica del niño y a la flora y fauna particular de cada hospital, ¿verdad? Ok. Recomendamos que se reduzca el tratamiento antimicrobiano de manera empírica una vez que se haya identificado el patógeno y su sensibilidad o se observe una mejoría clínica adecuada. Lo que se sugiere en la campaña es no menos de 7 a 10 días para las infecciones graves asociadas a choque séptico, ¿sí? La procalcitonina puede utilizarse como un método para evaluar la respuesta a los antimicrobianos. La baja persistente de la procalcitonina en un paciente que está respondiendo a antimicrobianos puede ser un factor que nos ayude en la decisión de desescalar o limitar el tratamiento a 7 o 10 días. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer más allá de la primera hora? Más allá de la primera hora, los niños ya deberían estar en terapia intensiva y deberían de ser guiados por un monitoreo hemodinámico más invasivo que el de urgencias. ¿Para qué? Para mantener un llenado capilar de menos de 2 segundos, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, presión de perfusión. La presión de perfusión es la resta entre la tensión arterial media y la PVC, por lo tanto se requiere un catéter venoso central, o entre la tensión arterial media y la presión intraabdominal, y un catéter para medir la saturación venosa yugular central de oxígeno, y este debe ser de más de 70. Monitorizar la presión arterial con catéteres
de manera invasiva, mantener el gasto cardíaco entre 3.3 y 6 litros, y esto nos va a dar un reflejo de cómo está el niño, porque el tipo de shock hemodinámicamente cambia mucho de minuto a un minuto. El que empieza con choque frío puede evolucionar a caliente, y el que empieza con caliente puede evolucionar a frío. La clínica ya no nos da la posibilidad de reconocer eso. Necesitaríamos un grado de monitoreo más avanzado que incluye el gasto cardíaco, la saturación venosa de oxígeno y las resistencias, para poder evaluar el patrón hemodinámico y darle al niño un tratamiento más adecuado. Fíjense, 66% de los niños juzgados por clínicos experimentados como choque frío, resultó que cuando se monitorizaban tenían choque caliente. Entonces, la clínica y la vista tienen sus límites, y esos límites acaban en la primera hora en un niño que persiste con choque y que va a requerir un monitoreo hemodinámico mucho más agresivo. Ok, estos son los valores normales de la frecuencia cardíaca y de la presión de perfusión, que es la TA menos la PVC, desde el recién nacido, 2 años, y niños 7 años, para que puedan tenerlas como referencia. Ok, Gary Ceneviva también demostró lo siguiente. Fíjense que después de la primera hora, muchos pacientes tenían patrones hemodinámicos, 58% eran choque frío o hipodinámico, 20% eran choque caliente o hiperdinámico, y un 22% no tenían ni uno ni otro patrón característico. Tanto el gasto cardíaco como la resistencia estaban bajos. Entonces, la clínica no me sirve más allá de la primera hora en un niño que persiste con shock. Requiero algún tipo de monitoreo hemodinámico. Ese monitoreo implica lo que están viendo aquí: oximetría de pulso, electrocontinuo, tensión arterial intraarterial, temperatura central, gasto urinario, catéter de PVC, catéter venoso central para medir la saturación venosa de oxígeno, catéter en la arteria pulmonar, Swan-Ganz, que ya no se utiliza. Actualmente se utilizan monitores menos invasivos para determinar el gasto cardíaco, que ahorita vamos a ver cuáles son. Ecocardiografía seriada, determinaciones de glucosa y calcio, ¿sí? Y algunos otros determinaciones como el lactato, el anion gap o algunos otros detectores de flujo sanguíneo cerebral por infrarrojo, que no están disponibles en todos lados. Monitorización invasiva versus no invasiva. La monitorización invasiva mínima para niños con choque séptico sería frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y sonda de Foley, que ya dijimos que no nos da muchos datos. Entonces, en niños con choque séptico refractario a líquidos, para determinar si está frío o caliente y que esto sea confiable, van a requerir aparte PVC, saturación venosa de oxígeno, monitor arterial invasivo y alguna determinación de gasto cardíaco. Actualmente disponemos de varias tecnologías muy invasivas, como pueden ser la tecnología PICO o otro tipo de tecnologías que se basan en la ecocardiografía, el USCON, que son monitores pobremente invasivos porque cuestan mucho dinero y no todas las terapias intensivas los tienen. Ok, la saturación venosa de oxígeno es un parámetro interesante. El doctor Wong y el doctor Carcillo demostraron que, fíjense, en 102 pacientes con choque séptico, algunos fueron asignados a una meta de perfusión normal por parámetros clínicos y otros a los mismos, más un catéter que midiera la saturación venosa central de oxígeno y que ésta se mantuviera por arriba de 72. Estos niños tenían línea venosa central, no se monitorizaron de manera continua, su mortalidad a 28 días fue de 39.2, comparado con el grupo que se monitorizó la saturación venosa central de oxígeno. La mortalidad a 28 días drásticamente con una diferencia importante, solo 11%. ¿Qué pasó con estos niños? Bueno, que estos niños requirieron más maniobras terapéuticas porque había más que hacer por ellos en base a las determinaciones de la saturación venosa de oxígeno, transfusión de sangre, milrinona, epinefrina, dobutamina u otros inotrópicos. Entonces, es evidente que es útil. Los medicamentos vasoactivos. Los medicamentos vasoactivos son la base del tratamiento del choque refractario a líquidos más allá de la primera hora. Recuerden que los niños no son adultos. Los niños tienen una frecuencia cardíaca limitada versus los adultos. En caso de shock, el adulto puede compensar hasta elevando 2 veces su frecuencia cardíaca. Quiere decir que un adulto puede ir de 70 a 140, pero un lactante podrá ir de 140 a 280 latidos por minuto. No. Entonces la frecuencia cardíaca es limitada, ¿sí?
La taquicardia, por ende, es un método de compensación, pero mientras más joven es el paciente y más alta es la frecuencia, más pronto se va a agotar. Ok, ahora, el niño que no responde a líquidos, el componente más importante del choque séptico no es como en los adultos. En los adultos, el componente es vasoplegia. Los vasos se dilatan y por lo tanto responden bien a la norepinefrina. En los niños, la disfunción cardíaca no tiene su principal componente en la parálisis vasomotora. Vean, los adultos disminuyen su fracción de expulsión, taquicardizan o dilatan el ventrículo y compensan. Pero los pacientes pediátricos no hacen eso. Los pacientes pediátricos no se dilatan, solo se taquicardizan. Por ende, la disminución de la fracción de expulsión tiene más bases en disfunción miocárdica que en vasoplegia. Por lo tanto, los niños requieren más inotrópicos que los adultos y menos vasoconstrictores. En los niños, la determinante más importante de sobrevida en el choque séptico no es la extracción de oxígeno, sino el consumo de oxígeno por la disfunción miocárdica. Ok, el choque es un proceso dinámico, no se casen con una dosis ni con un medicamento, a veces se necesitan más. Los agentes vasoactivos tienen efectos variables sobre frecuencia, sobre gasto cardíaco y sobre contractilidad y lucitropía o relajación ventricular. Además, recuerden que los niños tienen disfunciones renales y hepáticas que pueden alterar la vida media de estos medicamentos. Por lo tanto, debe ser guiada la terapéutica con patrones hemodinámicos precisos y eso requiere un grado de monitoreo más importante. Por años nos dijeron que la dopamina era el primer medicamento de apoyo en los niños con choque séptico para la disminución de la función cardíaca. Las dosis las están viendo ahí, pero ahora hay gente que dice, bueno, no siempre dopamina, podemos usar dobutamina o epinefrina. La dobutamina específicamente cuando hay gasto cardíaco bajo y resistencias normales o elevadas. Los pacientes con gasto cardíaco bajo refractario a dopa o dobuta generalmente responden a epinefrina. La epinefrina debe empezarse en dosis bajitas, 0.03 microgramos kilo minuto y como máximo. Se puede empezar incluso con dosis de 0.08. Se puede empezar por vía intraósea y puede ser un medicamento muy atractivo. ¿Qué dicen los otros medicamentos o cuándo se utilizan? Los vasopresores. Los vasopresores pueden ser dosificados cuando a pesar de líquidos y a pesar de los inotrópicos no logro mantener la tensión arterial y en defensa de la perfusión orgánica. Se pueden usar norepinefrina, epinefrina o muchos otros medicamentos como pueden ser vasopresina y terlipresina. En adultos hay experiencia, en niños desgraciadamente muy poca y no hay diferencia en la efectividad de terlipresina o vasopresina contra norepinefrina. Entonces, si se requiere algún vasoconstrictor en los niños, este tendrá que ser norepinefrina. Los vasodilatadores o los inodilatadores es una nueva serie de medicamentos que se llaman inhibidores de fosfodiesterasa. Tienen un mecanismo de acción diferente a las catecolaminas. Estos medicamentos pueden ser agentes que se utilicen como segunda línea en pacientes que tienen alteraciones de la distensibilidad miocárdica por sepsis. Muchos de ellos requieren antes de su uso cargas de líquidos y tienen vidas medias muy largas. Existen otro tipo de medicamentos que son los inhibidores de fosfodiesterasa con sensibilización del calcio. El mejor conocido es el levosimendan. El levosimendan aumenta la unión del calcio a lactina y tropomiosina y por lo tanto tiene un efecto sensibilizador sobre contractilidad cardíaca, y el otro es la enoximona. La enoximona es un inhibidor de fosfodiesterasa 3 que tiene un efecto sobre la inhibición de la hidrólisis del AMP cíclico 10 veces mayor y no produce tanta hipotensión como lo producen los inhibidores clásicos de fosfodiesterasa como la milrinona. Ok, entonces no respondió a líquidos, debo considerar lo siguiente. La primera catecolamina que se está proponiendo ahora es la epinefrina sobre la dopamina. 0.05 a 0.3 para choque frío, ¿sí? Dosifique dopamina de 5 a 9 solamente si no está disponible epinefrina. Para choque caliente, norepinefrina.
y de manera central se puede dosificar dopamina si no está disponible norepinefrina. Entonces, nuestros ideales ahora son epinefrina y nor. Ok, ¿qué pasa si el paciente no responde a catecolaminas? No respondió a líquidos, no respondió a catecolaminas. Monitoreo más amplio para poder evaluar los patrones hemodinámicos y darle el tratamiento adecuado. Un estudio muy reciente, apenas del 2015, del doctor Adam Ventura, demostró que los niños con choque séptico, manejados inicialmente en unidades de cuidado intensivo en los Estados Unidos, tenían más posibilidades de sobrevivir si el inotrópico que se utilizó de inicio fue epinefrina sobre dopamina. Entonces no nos queda duda que en este momento yo prefiero epinefrina sobre dopamina, no solo por la recomendación, sino porque a las dosis que les estamos diciendo tiene muchos mejores efectos que la dopamina. Ok, esteroides. Los esteroides han sido drogas muy curiosas. Para los que tenemos ya muchos años en este negocio, antes todo era esteroides. Luego alguien dijo, no son tan buenos y los enterraron. Luego alguien los desenterró y resucitaron. Incluso por eso les dieron el título de lazaroides, porque eran como Lázaro. Pero resulta que ahora la literatura nos dice, pues ¿saben qué? Vuélvanlos a enterrar porque no son tan útiles como se pensaba. Múltiples estudios sugieren cambios en el eje hipotálamo adrenal de los receptores a glucocorticoides y en el metabolismo del cortisol durante la sepsis. El beneficio de los esteroides se relaciona con el efecto que estos tienen sobre el sistema cardiovascular y porque tienen propiedades antiinflamatorias. Un estudio reciente en niños críticamente enfermos reportó que había una prevalencia importante de insuficiencia suprarrenal relativa el primer día del ingreso y en el segundo día del ingreso de acuerdo a una prueba de ACTH. Teóricamente los niños que reciben esteroide deben tener primero una prueba de ACTH para ver si responden o no. Aquellos que no responden serían tributarios, pero la práctica es, ¿quién de ustedes tiene en las unidades de cuidados críticos posibilidades de hacer una prueba de ACTH para decidir inicio de esteroides? Muy pocos. Y además si el de laboratorio me dice, se le entrego mañana, doctor, pues no me sirve, ¿no? Ok, ¿cuál es la realidad? La realidad de la medicina basada en evidencias nos dice que gran cantidad de estudios como los que están viendo aquí no han demostrado que los esteroides mejoren la mortalidad a 28 días. ¿Qué sí hacen los esteroides? Pueden disminuir las necesidades de apoyo inotrópico, adrenalina, dopamina, dobutamina, pero no mejoran la mortalidad a 28 días. ¿Ok? Entonces, si lo van a utilizar como tratamiento, no deben ser dosis inmunosupresoras, deben usarse dosis de estrés fisiológico sustitutivo, que es 2 miligramos por kilo de peso en bolo y después 2 miligramos por kilo de peso cada 6 o 8 horas por una semana o hasta la resolución del cuadro. Ok, pero cada vez nos estamos acercando más al callejón sin salida. Tensión arterial normal, choque frío, monitorización de la saturación de menos de 70 y hemoglobina de más de 10 y está en epinefrina el paciente, la posibilidad es empezar milrinona, nitrovasodilatadores para disminuir la perfusión y en el que no responde considere levosimendan. Otro patrón hemodinámico, hipotensión y choque frío con saturación de menos de 70 y hemoglobina de más de 10 con epinefrina, agregar norepinefrina a la epinefrina para producir un gasto cardíaco normal. Si no mejora, considerar dobutamina, enoximona, levosimendan o milrinona. Tensión arterial baja, choque caliente, saturación de más de 70 en norepinefrina, considere agregar vasopresina, terlipresina o angiotensina para este gasto cardíaco. O agregue dosis más altas de epinefrina, dobutamina, enoximona o levosimendan. Y si nada resultó, no podemos decir, como dijo Luke Skywalker, ¿verdad? That the force be with you, que la fuerza te acompaña, ¿no? Pues algo tenemos que hacer. Y ese algo sería el ECMO. Pacientes que no responden al manejo máximo con líquidos y hormonas e inotrópicos van a requerir oxigenador de membrana extracorpórea, ¿sí? O considerar patologías que no hayamos resuelto, que tenga un tamponade, que tenga neumotórax, que tenga síndrome compartimental abdominal. Muy bien, entonces la hidrocortisona solo en este momento está indicada para los pacientes que tienen riesgo de insuficiencia suprarrenal absoluta
Por ejemplo, púrpura fulminans, hiperplasia suprarrenal congénita, exposición a esteroides previos por anomalía hipotalámica o hipofisiaria, que se hayan intubado con etomidato, porque el etomidato bloquea la producción de cortisona, o bien pacientes que permanecen en shock con tratamiento inotrópico y vasoconstrictor máximo y no responden a ACTH. Se administra hidrocortisona idealmente después de obtener una muestra por estimulación de ACTH basal, que nadie puede hacer. Ok, entonces fíjense, ya el último paso sería un soporte hemodinámico mucho más complicado, que debe ser basado en patrones, y esos patrones requieren de monitoreo del gasto cardíaco, de las resistencias, del lactato, para poder determinar el patrón hemodinámico y ofrecer el mejor tratamiento posible. El algoritmo completo es el que están viendo aquí. Esto es una publicación apenas del doctor Alan Davis del 2017, está publicada en el Critical Care Medicine, y no son guías nuevas, sino son algunas estrategias por paquetes como las que les mencioné al principio. Y finalmente mi paquete de rendimiento. El paquete de rendimiento implica una actividad hospitalaria para evaluar lo que estoy haciendo en sepsis. Hay adherencia a mis protocolos de paquetería, logré los objetivos, no los logré, pues tengo que hablar con mi gente y decir, bueno, algo estamos haciendo mal. Y por lo tanto habrá que eliminar las barreras no deseadas, la ignorancia, que hay que decirlo, que es muy alta, la gente que no se actualiza y que no está en contacto con las nuevas terapéuticas, evaluar la terapéutica antimicrobiana inadecuada. Nuestro sueño dorado en la terapia intensiva era tener un infectólogo al lado, porque miren, hay gente que maneja muy mal los antibióticos, pero el que peor los maneja es el intensivista. El intensivista cree que porque está infectado gravemente le tiene que poner el antibiótico de última generación, y eso no siempre es cierto. Necesitamos un infectólogo que nos ayude a tomar decisiones en base a la patología del paciente, a la flora del hospital y a la situación del paciente. Ok, finalmente conclusiones. 1. Las recomendaciones son 4 y deben ser seguidas. Capacitar al profesional de la salud que trabaja en áreas donde tiene contacto con los niños que desarrollan choque séptico a través del curso de reanimación avanzada pediátrica. Desarrollar alguna herramienta de reconocimiento temprano o de activación que me permita que ese niño llegue más rápidamente al diagnóstico y al tratamiento. Que el diagnóstico de choque se haga rápidamente en bases clínicas. Que la reanimación en la primera hora sea guiada por los ABCs, líquidos, inotrópicos, control de la fuente, antibióticos después de 1 hora de amplio espectro y corregir calcio y glucosa. Y la última recomendación es, si no está respondiendo mi paciente, no me quedo con él, lo traslado a la unidad de cuidado intensivo. Esteroides con 4 signos de interrogación. No pongan toda su fe en los esteroides, que los van a defraudar. Yo pondría mi fe más en el monitoreo hemodinámico y en el manejo de la terapia intensiva y en construir patrones específicos para darle un tratamiento. Y esos patrones implican monitoreo del gasto cardíaco, de las resistencias vasculares, de la saturación venosa de oxígeno y la determinación del lactato. Y tratamiento en base a los patrones hemodinámicos específicos. Y finalmente, pues, las terapias de rescate, como puede ser el ECMO. Muchas gracias.